Antes de lanzarme a la sin duda difícil tarea de presentar la extensísima obra del gran humanista del que hoy me he propuesto hacer la prolusión, la introducción no tan académica como informal, más emocionada que erudita, pero válida, espero, también para los entendidos, he creído conveniente citar unas palabras de esta brevísima, verdaderamente brevísima, biografía de Jan Hus, o de Juan Hus. De hecho, la primera página, el liminar, el preliminar, el frontispicio, es lo que hay después del título. Juan Hus, el verídico. O Giovanni Hus, porque es una biografía en italiano y han traducido el nombre de Jan, por eso digo Juan Hus. Termina diciendo la prefación lo siguiente: entregando este librillo a las imprentas, formulo el augurio de que éste suscite en el ánimo de los lectores el odio por cualquier forma de tiranía espiritual y profana, sea esta teocrática o jacobina. Firmado B.M. B.M. Es decir, ya ha pasado un minuto, creo que esto se puede decir ya, por lo visto YouTube censura ciertas cosas en el primer minuto, han pasado casi dos. B.M., es decir, Benito Mussolini. Esta biografía de Jan Hus es de Benito Mussolini y creo que es en la contraportada ya donde se dice que este libro sufrió la censura del propio Mussolini por ciertos eventos que no lo dice, pero bueno, no lo dice en la contraportada, pero es un libro perseguido por su autor, porque aquí se dicen cosas que luego evidentemente el autor no siguió manteniendo cuando se convirtió en un dictador fascista, y de hecho en el primer dictador fascista, en el dictador fascista original. Fascismo es una palabra muy usada y muy alquitarada en nuestros días y que se ha transmutado en cualquier otra sustancia, en cualquier otra materia, pero Benito Mussolini es el dictador fascista original y evidentemente esta llamada a alzarse contra la tiranía no le podía convenir menos, pero además llama a alzarse contra la tiranía, sea teocrática o sea jacobina. Cuando él inaugura una tiranía de raigambre o de corte más bien jacobino, por lo que tiene de nacionalsocialista, de socialismo nacional, algo de rojo hay, aunque él tome como color el negro, y de alguna manera como contraposición al rojo de Lenin y a las camisas rojas de Garibaldi, que claro, es algo muy anterior, sus camisas son negras, pero algo de parte le toca también la dictadura teocrática por los pactos lateranenses, por el haber acabado con la guerra entre el Estado liberal, que claro, él también acaba con el Estado liberal, entre el Estado y la Iglesia. Algo que, por cierto, también hace Lázaro Cárdenas en México, con gran éxito en México. En Italia muchos pensaron que no debía hacerse distinción entre los católicos y los italianos y que había que mantener el Estado liberal original. El caso es que al hacer las paces con la Iglesia, al hacer que el Estado italiano hiciera las paces con la Iglesia, también contradecía el espíritu de muchísimas obras anteriores, tanto publicadas como inéditas, y desde luego con el espíritu de muchísimos discursos que había dado en público, con respuestas que en general lo dejaban en ridículo, pero él en sus memorias y
y naturalmente Margherita Grassini también lo oculta. Bueno, la obra con la que más entra en conflicto esas paces con la Iglesia es, bueno, yo creo que con la que más, La amante del cardenal. La amante del cardenal, que es la novela erótica anticlerical de Benito Mussolini, aquí magníficamente editada en la República Española. No, perdón, lo recordaba mal. Es la edición de la Editorial España, con esta magnífica portada en la que vemos a un Mussolini erótico, que tiene una mujer desnuda en la calva. Esto se editó en el Reino de España, en la España de Alfonso XIII, que lamentablemente admiraba a Mussolini y por eso quiso montarse su propia dictadura y conseguirse su propio Mussolini, que fue el general Primo de Rivera. Esto se publica en la España de 1930, pero evidentemente esto en Italia ya no convenía que se publicara. Es de 1930, en 1929 se habían hecho las paces con la Iglesia, los pactos, y no convenía que esto se supiera, o que en las estampas esta parte de la obra de Mussolini, que era un autor bastante leído en Italia, diría, volviera a leerse. Benito Mussolini, La amante del cardenal, novela, traducción de Héctor Licudi, Madrid, 1930. No sé por qué, tenía el recuerdo evidentemente erróneo de que se había hecho en la República, ¿no? Esto se hizo en el Reino de España. Bueno, pues esta obra es incómoda porque es un llamamiento a luchar contra todo tipo de tiranía, y esta obra es incluso aún más políticamente incómoda porque revela al Mussolini anticlerical e incluso al Mussolini erótico. Evidentemente esto revela que cuando he hablado de Jan Hus, o he dicho que me convenía citar una biografía de Jan Hus, no lo hacía por el plano teológico, que sin duda es importante, porque Jan Hus, la hoguera de Jan Hus son como los fuegos artificiales del Concilio de Constanza, es ya la última celebración del Concilio de Constanza, que acaba con una iglesia dividida, y la iglesia que va a heredar Pío II, que es el personaje del que voy a tratar, es ya una iglesia unida y en auge, y desde luego la llevarán a un grado de soberanía increíble los Borja. Los Borja, uno más que otro, desde luego. El Borja que él conoce vive muy poco y hace muy poco. El otro, el gran Papa Borja, Alejandro VI, sí que incrementará el poder que tiene la Iglesia al haber vuelto a Roma y al volver a unirse. Jan Hus no nos interesa tanto en el plano teológico como porque el propio Mussolini tuviera que perseguir este libro. De hecho, es que no recuerdo, pero lo decía de una manera muy cómica el editor, que es Renzo De Felice, que, bueno, que acabó perseguida por razones históricas que su propio autor provocó. Bueno, pues esto no ha pasado una sola vez en la historia de Italia, y esto nos ayuda a entender el problema que tiene Pío II con su obra juvenil. Tengo aquí el cajetín, ¿vale? Aquí está el cajetín del Teatro Goliardico del Umanesimo. Bueno, esto es el cajetín, evidentemente, Darici Editori. Teatro Goliardico del Umanesimo, edición de Vito Pandolfi y Erminia Artese, con introducción de Vito Pandolfi, 1965, pero el anterior propietario, que sin duda será un profesor Giuliano, lo ha escrito con lápiz en letra menudísima y no me atrevo a interpretar el apellido. Bueno, pues dice que seguramente esto es una segunda edición y que la primera es de 1954. Gracias por los datos. Yo he visto
alguna reseña de este volumen y lanzan alguna pulla los reseñistas, los críticos, diciendo que las notas filológicas no siempre son correctas, en fin, y este anterior propietario ha anotado con lápiz algunas de sus dudas, algunas correcciones, algunas referencias a ediciones alemanas, lo cual está muy bien porque así veo cuáles son los tan traídos y llevados errores. Es un volumen misceláneo con varias comedias, con varias farsas o comedias del humanismo y bebe de ediciones previas. En el caso de Enea Silvio Piccolomini, en el caso de la Criside de Enea Silvio Piccolomini, la edición que toma es la de Ireneo Sanesi en Leo Olszki, publicada en Florencia en 1941, en la Nuova Collezione di Testi Umanistici Inediti e Rari, volumen 4, o sea que la edición no es del propio Vito Pandolfi, así que tampoco habría que reprocharle tanto. Bueno, La Crisis es una comedia de prostitutas. Crisis o Criside es una prostituta. Y empieza así la comedia. Sale un clérigo diciendo por Pollux, ninguna, pienso yo, razón tienen quienes piensan... bueno, voy a leer la traducción italiana porque voy a ir más rápido, aunque, y ahora lo voy a subrayar cuando haga falta, la traducción italiana suaviza el tono y algunas palabras usadas por Enea Silvio Piccolomini. La traducción es así. Habla el personaje de Diófanes. Por Pollux. No es racional que la gente común se meta a rivalizar con el clero. Nos envidian nuestras ventajas. Solo cuando se es un pobretón, no nos envidian. Si uno es Félix, en el sentido de rico, bueno, en realidad traduce felice, pero es beatus, o sea que sí que es feliz. Podría ser ambiguo, no, pero feliz, no rico, sino feliz, beatus. Solo si uno es feliz, la envidia lo acompaña, la envidia le es compañera. La riqueza es necesaria para gozarse de la vida. Hemos nacido solo para comer y beber. Tenemos necesidad de dormir y de reposarnos cuando nos parece. Vivimos para nosotros mismos. Los otros viven para los otros. Los clérigos, en cambio, viven solo para comer, dormir y hacer lo que les dé la gana. Vivimos para nosotros. Los otros viven por los otros o para los otros. Venus nos prefiere antes que a ningún otro. No tenemos la obligación, como los otros, de tomar una mujer fija que, si es repugnante, es necesario quedársela igual. Celebramos cada día nuevas bodas, nuevos matrimonios. Si a un amante le da por ahí, si un amante nos va bien, volvemos a ella. Si no nos va, cogemos otra vía, cambiamos de calle. Después de haber probado miles, tenemos miles o mil. Después de haber probado 1000, seguimos fieles a la que tenemos en el corazón. Después de haber probado 1000, somos fieles a la que tenemos en el corazón. Y Teóbolo
diríamos en español teóbulo, pero bueno, Teóbolo contesta, desde luego que sí, mejor en latín. A mí me parece que sí, o a mí me parece así. Pero, ¿cómo piensas que vamos a usar la noche? La traducción italiana dice, mientras tú manejarás la tuya, dum subagitavis tuam, yo me aferraré al corazón, o yo apretaré contra mi corazón la mía, la besaré, la morderé en el labio y la apretaré 1000 veces, y le apretaré 1000 veces los senos de nieve, pero en realidad el original no dice senos, dice pezones, dice papillas. Oh, cuántas veces trenzaré, aquí dice las piernas, pero en realidad son los muslos, crura, sí, crura. Ah, bueno, pero también tibias, vale, cuántas veces entrelazaré los muslos con ella. Pero hay una cosa que me preocupa, bueno, después de esto, bueno, lo que le preocupa es que la prostituta pide muchas cosas, no está ahí por el amor de la visitación, sino que es interesada, vaya, una prostituta que es interesada. Bueno, claro, pues el problema aquí es muy parecido al que tuvo Benito Mussolini, que después de escribir todo esto, a Enea Silvio Piccolomini lo hacen papa. Y desde luego esto es ligeramente problemático. He señalado algunos pasajes curiosos de esta comedia Criside, o Crisis. Mox more gallico quidem annis quotuor et decem perficitur. Una simple nota léxica. Es curioso que Enea Silvio Piccolomini diga que los franceses, cuando dicen pronto, o pronto al estilo francés, puede ser 14 años, puede hacer 14 años. Es algo así como el ahora, el ahorita y el ahoritita de los mexicanos, pero quizá más comentario requiera este otro pasaje en el que las prostitutas, o sea, Criside y su colega de profesión, también hay una alcahueta, también hay una lena. Al final se dice que una alcahueta no es buena si no es mala. ¿O cómo era? Aquí es... vamos, que es su oficio. Sí, nam lena non lena est si non est mala. Una alcahueta no es alcahueta si no es mala. Una alcahueta tiene que ser mala. Bueno, las prostitutas están intentando convencer a sus amantes, no a sus clientes. Claro, por eso se sorprenden de que sean interesadas, porque no son sus clientes, son sus amantes. Están en nómina como amantes de estas prostitutas. Y se sienten además engañados porque estas prostitutas están acostándose con un señor distinto cada día, así lo dicen las prostitutas, y se han enterado de que en el descanso, entre que les hacen regalos y no, se acuestan con otra gente. Vaya, no se podía saber, son prostitutas. Y Criside es la que dice que... o quizá lo he... sí, Criside es la que dice que si hubieran cometido la falta, el pecado que ellos piensan, estaríamos mojadas ahora. Pero manejar el peligro o hacer la prueba, o ¿cómo se diría? Esta prueba judicial que tiene valor casi milagroso, hacer la prueba pericial, hacer la prueba pericial, más que el juicio de Dios, hacer la prueba pericial. Y le dice introspíquite, que esto puede, o sea, en principio es mirad dentro, pero ciertamente puede ser también mirad por encima
inspeccionad y entonces no sería tan escabroso. Porque, claro, si esto expresa el sentido etimológico del término, del verbo introspicio, esto es muy sórdido y esto es muy, sí, vamos, muy sórdido, muy poco apto para lectores menores de edad. Pero bueno, puede ser mirad por encima. Dice, estamos como si hubiéramos salido del baño, limpias y puras. Entiendo que quiere decir que intentan demostrar que no han estado con otro hombre porque no están sudadas. De todas maneras están mintiendo. Y no que mire dentro a ver si están mojadas en zonas más interiores. Que bueno, eso sería bastante... Bueno, la obra ya es bastante problemática para alguien que va a ser papa, para un futuro papa. Aunque está en latín y en verso, y así se admite cualquier cosa, cualquier guarrería. Está en latín y en verso, con lo cual no está al alcance del vulgo y no puede escandalizarlos. Esto es una cosa para universitarios. Bueno, no sé si puede interpretarse de la manera más escabrosa, bastante más escabrosa. Pero bueno, creo que puedo decirlo porque los alumnos a los que yo enseño literatura universal, si llegan a ver esto, ya es bastante que se vean los autores fundamentales como Dante o como Virgilio, que lleguen a Pío II. Yo creo que ya sería quizá pedir mucho, pero yo lo hago para el que quiera profundizar. Yo a los alumnos a los que les enseño literatura universal, bueno, sé de ellos que son mayores de edad, algunos incluso están casados y tienen hijos, y en principio creo que todos ellos deberían saber qué es una vagina y cómo funciona, aunque no estaría tan seguro, porque precisamente esto me ha recordado una cosa que vi en un documental sobre los malos tratos en las comunidades indígenas entre los indios del Perú o de México, no lo sé, pero resulta que había una tradición en esas aldeas perdidas, en esos pueblos de indios, o casi más que pueblos, alquerías o zonas rurales. Había una tradición por boca a boca, una especie de instrucción marital, desde luego ignorantísima, por la que los maridos, al volver del trabajo, del duro trabajo en el campo, de donde fueran, o de la tasca o de la taberna, lo que hacían al volver a casa cada día era introspicere, era mirar en el interior de su mujer, a ver si allí había humedad o viscosidad. Y si la había, interpretaban lo que los clérigos que van con prostitutas en esta obra interpretaban, que había estado alguien antes y por eso había ahí humedad, y le pegaban una paliza a la mujer cada día, una paliza de muerte, una paliza que casi la mataban cada día. Como evidentemente no sabían cómo funciona una vagina o cómo debe ser una vagina, pues esas pobres mujeres se llevan una paliza de muerte que las deja al borde de la consunción y de la extinción cada día, porque cada día hacen esa prueba pericial, ese periculum, y bueno, pues evidentemente esa pericia las pone en peligro, en notable peligro. Me he acordado de esta nota antropológica a propósito de este pasaje tan escabroso del Papa Pío II. La obra, ya lo digo, es de moral distraída, es más que dudosa en todo su desarrollo. Al final termina con estos amantes que vuelven con las prostitutas. No hay violencia contra ellas, ni hay violaciones, como la hay en el Pánfilus, que durante tanto tiempo se atribuyó a Ovidio, pero sí que hay memoria de uno de los dos realmente en español serían cabritos. Los clientes de las prostitutas son cabritos, aunque en este caso ellos creen que son patronos, efectivamente, y de hecho se quejan
de que se rían de ellos por la calle cuando los llaman patronos, porque, en fin, es digamos, otro tipo de trato con las prostitutas. Por cierto, el Papa Pío II, en su juventud, evidencia un conocimiento extensísimo del oficio puteril y del oficio celestinesco. Se las sabe todas y da unas instrucciones que recuerdan al arte de putear o al arte de las putas de Moratín padre. Da unas instrucciones bastante... En fin, unas instrucciones que hablan, parece ser, más desde la experiencia que desde la erudición. Bueno, pues como digo, hay memoria de uno de estos dos cabritos, o patronos, como los llaman por las calles. Hay memoria de cuando estaba también de amante con una prostituta y le dijo que se fuera porque llegaba un soldado. Es todo muy precelestinesco, desde luego. La Celestina es una obra que tuvo fama en toda Europa y fue imitada por todas partes, pero ese mundo ya está prefigurado en muchas obras de lo que se ha dado en llamar teatro goliardesco, bueno, por supuesto en el teatro universitario. Esto es para universitarios, eso desde luego hay que insistir en ello. Esto es para universitarios, se supone que no van a escandalizar a las gentes sencillas, al pueblo, porque esto solo lo ve gente con cultura, que sabe latín, etcétera, que sabe métrica latina. Bueno, pues le dijo que se fuera, porque venía un soldado, creo que sí, que era un soldado. Y él se acercó para darle un beso de despedida y le mordió la nariz y casi se la arranca. Y todo esto se lo cuenta a su criado, así como por centésima vez, y el criado se aburre de esa hazaña, de haber casi desnarigado a una prostituta. Esto también adelanta la escena famosa del Rinconete y Cortadillo, que por cierto una alumna me resumió el año pasado Rinconete y Cortadillo, cosa que yo no le había pedido que hiciera. Le pedí que me resumiera una novela del siglo XX, pero ella me resumió Rinconete y Cortadillo y vino a resumir la obra, vino a resumir la novela de una manera que no es incorrecta, pero llama a equívoco. Lo resumió así: a una puta le pegan. Pero no Rinconete y Cortadillo. O sea, que parece, claro, Rinconete y Cortadillo se conocen y a una puta le pegan. Me parece que Rinconete y Cortadillo hayan dejado allí medio muerta a una... No, bueno, pero sí que efectivamente en la novela a una puta le pegan y hay una escena bastante digna de comentario, como lo es esta escena de la nariz casi arrancada a la prostituta en la obra de Pío II. Nos podríamos ir a López Pinciano, a la filosofía antigua poética, y recordar aquello de que no deben causar en el espectador inteligente o avisado compasión ni lástima los males que les ocurren a los personajes torpes y ridículos. Entonces, en teoría, siguiendo la filosofía antigua poética de López Pinciano, lo de que este personaje casi le arranque la nariz a una prostituta es algo ridículo, aunque inequívocamente, para nuestra perspectiva humorística, para nuestra sensibilidad actual, es ridículo y es algo verdaderamente satírico, gracioso, que el cabrito el patrón se lo esté contando una y otra vez al criado, y el criado esté eludiendo como puede la historia que vuelve una y otra vez. No sé cómo andaba la sensibilidad de Pío II. Parece ser que, bueno, sí, podemos entender que puede que se divirtiera con esto de arrancarle narices a las prostitutas de un bocado. Otra cosa que no coincide con nuestra sensibilidad es cierta animadversión contra los judíos, pero bueno, es mucho menor que otros de sus contemporáneos, y bueno, es algo que, ahora que caigo, no se le puede reprochar del todo, porque lo adelanto, en la maravillosa entrada de Wikipedia en italiano sobre Pío II, que merecidamente tiene una estrella. En Wikipedia, cuando un artículo es muy bueno, no sé quién lo juzga, pero bueno, le ponen una estrella, le iluminan una estrella dorada. Este lo tiene porque es un artículo verdaderamente admirable
sacado de muchísimas fuentes contrastadas para la relación de Pío II con los judíos. Lo saca, bueno, del gran especialista en la historia judaica, el gran especialista italiano en la historia judaica, Riccardo Carimani,